voy a saludar a Carlos Bianco, que ya está en nuestros estudios. ¿Cómo está usted? ¿Bien? Muy bien, muy bien. ¿Cómo están? Bien. Carlos Bianco, si arrancamos por el final y no necesariamente por, digamos, por el hecho más potente que tiene que ver con la confirmación de la condena en Cristina, fue la foto del PJ de hoy. Sí. Lo estuvimos conversando recién. Hay una versión que es que lo invitaron al gobernador y tenía tema de gestión, por los cuales no podía ir. Y hay otra versión, hoy, que es que lo invitaron, que lo llamaron, le dijeron, no estás invitado porque va a haber otra reunión de gobernadores. Y lo que decía Gaby recién es, y Manu, era que estaba Quintela ahí, que es gobernador de La Rioja, y que entonces eso sugería una cuestión externa a la formalidad comunicada presuntamente por José Mayans. Esas son las dos versiones que están sobre la mesa. ¿Cuál es la que tenés vos? No, la verdadera y la única, te digo. Lo llamó el senador Mayans hoy aproximadamente a las 14 horas para avisarle que no lo invitaban porque iban a organizar una próxima reunión con distintos sectores. Uno de esos sectores que iban a invitar es a los gobernadores y que por esa razón hoy no estaba invitado porque ya había empezado un rumor de por qué no le invitan a Axel, etc. Y Mayans llamó a explicarle, y entiendo que la presencia de Quintela no fue en su carácter de gobernador, sino de presidente del PJ de La Rioja. Eso es lo que nos dijeron nosotros. Esta es la versión que yo tengo, la única, ¿eh? Presidente del PJ de La Rioja. De La Rioja. Que estaba ahí en tanto presidente del PJ de La Rioja y no en tanto gobernador de La Rioja. En ese sentido, teniendo en cuenta, lo hablábamos antes, que hay extra. Obviamente Axel no es presidente del PJ de la provincia. No, parecía el referente del MDF, del Movimiento de Derecho al Futuro. Sí, pero... En cuenta que hay otros referentes del Frente Renovador, Patria Grande, etcétera, quizás podría. Pero te digo lo que sé. Ante una invitación hubiera ido, digamos, para... Imagino que sí, no sé. Hoy tenía agenda igual Axel, pero no era el punto. No era el punto. Ok. Y había otro tema que se conversó durante toda la jornada de hoy. Bueno, está el desdoblamiento, está el indulto. A mí me interesa una cuestión más superestructural, que es... Al principio, perdón, lo voy a decir rápido, porque voy a ser autorreferencial porque me putearon mucho, entonces no quiero sacarle el traste a la jeringa. Yo tuiteé ayer que iba a haber una sobreactuación de unidad de 72 horas y después iban a empezar los juegos del hambre en el peronismo. Lo vi. Me manifestaron desde todos los espacios algún tipo de diferencias con el criterio, vamos a decirlo de una manera elegante. Y hoy a la mañana... Creo que fue Anabel Fernández Agasti dijo, sin el desdoblamiento, algo de esto no... Ayer. Ah, bueno. Pronto. Claro, pues esto fue anteayer. Esto no hubiera pasado. Hoy se genera la discusión sobre si Kicillof va o no. Larroque hoy dice algo sobre que esto fortalece al MDF. Me parece que lo expresó mal. No sé si quiso decir eso, pero lo dice. Es decir, desde todos los sectores empiezan a algún tipo de veneno, para decirlo muy, muy claramente. ¿Fortalece la idea de una potencial unidad? ¿Baja las tensiones? ¿Las profundiza? No, me parece que había un escenario en donde se estaba trabajando en ese sentido, en donde la reunión que tuvo Axel con Cristina, me pierdo, la semana pasada. Jueves de la semana pasada. Después de la semana pasada, en la reunión que tuvo Axel con Cristina, se acordó eso, establecer una mesa para trabajar en las condiciones para la unidad, pongámoslo en esos términos. Y que en el medio sucedió esto, lo de que se dejó en firme la condena de Cristina. Yo creo que el proceso quedó en stand-by, por obvias razones, porque todavía estamos conmovidos, choqueados, dolidos por la situación y organizándonos en protesta y en solidaridad con Cristina de esta situación, y que por lo tanto, más temprano que tarde, pero cuando el gobernador crea que está la oportunidad, el mérito y la conveniencia, va a tener que convocar a esa mesa que quedó pendiente. Así que eso es lo que creo yo. ¿Quién convoca a esa mesa? No, debería convocar a Axel, creo. Debería convocar a Axel como hoy máxima autoridad de la provincia de Buenos Aires, en tanto se tratan de unas elecciones provinciales. Esto solamente también para despejar dudas, pero ya lo estás planteando en estos términos, la posibilidad de dar marcha atrás, revisar o lo que fuera, el desdoblamiento no está sobre la mesa. Mirá, Axel no me ha dicho nada de esto, no me lo ha planteado, no ha preguntado al respecto. Hoy hay un cronograma electoral validado por la Junta Electoral de la Provincia de Buenos Aires, que es la que
tiene la competencia sobre la organización de las elecciones. Así que no hay nada nuevo al respecto, no hay nada nuevo. Hoy están lanzadas las elecciones desdobladas para el 7 de septiembre las provinciales y para el 26 de octubre las de diputados nacionales. La última vez que, bueno, cuando anunció de hecho su candidatura hace una semana, parece una vida, pero fue hace no tanto, Sí. Cristina utilizó un término para referirse a lo que había pasado entre el anuncio y el desdoblamiento y esos días, que era algo así como, bueno, cambiaron las condiciones fácticas, creo que dijo Cristina, Sí. respecto a gobernadores que se terminaban plegando a la fecha, respecto a, por ejemplo, la elección en la ciudad de Buenos Aires. Eso es interpretativo. Ahora no hay ninguna duda de cambiar las condiciones fácticas. Total, todo el escenario cambió. Ahora cambió todo el escenario. Todo el digamos. escenario. Es otro país. Bueno, Es otra democracia, además, muy degradada. en ese sentido, ese nuevo escenario, ¿qué abre? No sé, por eso, como es un nuevo escenario, me parece que habrá que barajar y dar de nuevo las discusiones políticas, las cuestiones que quedaron pendientes, los diálogos que tenemos que dar, los debates que tenemos que dar, en virtud de un acuerdo político y de una táctica electoral. Está abierto eso, está abierto. No es que yo tenga tampoco claridad una vez que sucedió esto sobre el tema. Me parece que llevará mucho diálogo, mucha caracterización conjunta, mucho análisis, mucho diagnóstico de las razones, también mucha análisis de lo que podría suceder en distintos escenarios. Por eso, hoy hay un escenario muy abierto, muy abierto. Lo que queda pendiente es establecer las condiciones. Bueno, lo dije siempre, ¿no? Inclusive se tomó a mal alguna cuestión que yo dije, de que no estaban dadas las condiciones para la unidad en ese momento. Y me parece que lo que estoy diciendo yo es que no existía hasta ese momento un lugar en donde ponerse a discutir estos temas. Eso era. Y creo que todos los sectores del peronismo expresaron su deseo de la unidad. Lo que pasa es que no había cómo avanzar todavía. Todavía no lo hay, de hecho. En ese sentido. El ámbito es esa mesa. El ámbito será en esa mesa que habían que tiene que hablado convocar Axel y Axel. Cristina, que por lo que me contó Axel, porque esto lo quiero decir porque todo el tiempo me están preguntando sobre detalles de lo que habla Axel con Cristina. No me los cuenta. Y creo que no se los cuenta nadie. Axel porque es muy reservado en ese sentido. Lo único que sé de esa reunión es que se había acordado armar una mesa y que no se había ni siquiera definido quiénes iban a estar de un lado y del otro en esa mesa. ¿En qué medida lo que pasó, vos decís, esto cambia la democracia, la confirmación de la condena de Cristina? ¿En qué medida cambia los planes que tenía el Movimiento Derecho al Futuro, que se había lanzado ya como una alternativa de cara a ofrecerle a los argentinos un proyecto alternativo para el 2027 con Axel al frente? No los cambia los planes, cambia el escenario, no los planes, cambia el escenario en donde se van a tener que plantear esas cuestiones. Pero tampoco esto, no sé si lo dijiste en ese sentido, se puede interpretar en que el Movimiento Derecho al Futuro tiene como objetivo una candidatura presidencial de Axel. No es así. El Movimiento Derecho al Futuro, lo dijimos todo el tiempo y lo planteó Axel, es un nuevo sector dentro del peronismo que funciona como movimiento, no como órgano, como partido, en donde se convocó a muchos sectores que estaban por fuera de la discusión política dentro del peronismo y cuyo objetivo es, por un lado, dar una férrea defensa y apoyo a las políticas públicas del gobierno de la provincia de Buenos Aires en general, obviamente a la figura del gobernador en particular, y trabajar junto con el resto de los sectores del peronismo para construir una alternativa a 2027, que hoy no existe tal alternativa. Hoy no existe. Cuando vos ves las distintas encuestas, etcétera, eso no queda claro, que la gente que se opone muy abiertamente a las políticas de Milei necesariamente nos esté viendo al peronismo como alternativa. Creo que eso hay que construirlo, pero es normal y es lógico luego de las elecciones que perdimos hace 2 años. Ahora, hay algo, perdón, y ustedes tírense de cabeza sin problema. Viste, acá somos escandinavos hasta para ¿no? Termina de hablar uno, un silencio de un segundo, habla otro. ¿Querés que te interrumpa? Te interrumpo. Está bien. Gato. Hay una hipótesis que lo comentaba antes, no recuerdo, no lo digo taxativamente porque no quiero cometer una injusticia, pero estoy casi seguro que fue antes de la condena, o de la confirmación de la condena, quiero decir, de la Corte, que dijo Facundo Tinianelli ante la pregunta de Pedro Rosenblatt sobre qué debería ser el peronismo ahora, y Facundo Tinianelli dijo lo que Cristina diga. Si esto fuera así y Cristina
digo una hipótesis que sonó muy fuerte durante toda esta jornada. Pero doy 3 nombres random. Dijera, o en la tercera sección electoral o para encabezar diputados nacionales y dice Máximo Kirchner y Sergio Massa, Guado de Pedro y Máximo Kirchner, Máximo Kirchner y Guado de Pedro, lo que sea. Juan Grabois, no sé, lo que sea. Ustedes, frente a esa situación, ¿corresponderían, aceptarían o se abriría también una discusión? No, yo lo que creo es que no es cuestión de empezar a revolear nombres ahora al aire, digamos, a autocandidatearse ni a revolear nombres. Me parece que lo que hay que hacer ahora es sentarse seriamente a definir una estrategia política y una táctica electoral antes de definir cualquier nombre. Obviamente después va a haber que definir nombres porque en una elección se votan candidatos. Pero no sé, nosotros no tenemos problema con ninguno de los compañeros y compañeras del peronismo y de otras fuerzas políticas que estén de acuerdo con los consensos básicos del peronismo o del campo nacional y popular, de defensa de la democracia, de los derechos humanos, de fortalecimiento del Estado, bueno, toda la educación pública, la salud pública, la producción, etc. Ningún problema. Me parece que no es momento, sin antes sentarse en esa mesa, de empezar a tirar candidaturas, no me parece, realmente. ¿Y cuánta? Pero no, tampoco me molesta, tampoco me molesta. Creo que se tiene que definir en una mesa eso. ¿Cuánto peso tendría la palabra de Cristina en ese sentido, en esa mesa? Seguro que mucho peso, porque es una referencia obligada y mucho más en esta circunstancia. ¿Aumentó el peso de Cristina a partir de lo de la condena? Y qué sé yo, no sé, es todo muy subjetivo y muy relativo. Pero te digo que siempre fue una voz obviamente escuchada y una referencia importantísima, sustantiva en el peronismo. Si esto es un ataque contra el peronismo, como ustedes también lo plantean de esa forma. Sí, yo creo que sí. Yo creo que sí, hacia la principal figura nacional del peronismo, además. Ajá. Si el ataque contra el peronismo es un ataque contra Cristina, eso no la pone naturalmente en la posición de ser la gran articuladora de las decisiones electorales. Seguramente Cristina va a jugar un papel en ese sentido muy importante. Pero sí, coincido. Carlos, recién hace un rato decías que algunas cosas que dijiste respecto a que no estaban dadas las condiciones para la unidad antes de todo este escenario, por supuesto, habían molestado, habían generado algún resquemor. Lo que definitivamente generó un resquemor, digamos. No, creo es que se entendió que yo estaba diciendo que no quería la unidad, o se interpretó, no sé si se interpretó de buena fe o de mala fe, no importa. Lo que yo digo es que en muchos diarios, etcétera, medios, aparecieron críticas en off diciendo, no, molestó mucho que Bianco diga eso porque lo que está diciendo en realidad es que no quieren la unidad. Y yo te digo al revés. Como queremos la unidad, había que crear las condiciones para esa unidad. Lo que no sé si fue en esa misma entrevista, creo que sí, pero si no fue en esos días también. Otra cosa que había molestado mucho de tus declaraciones, en términos de lo concreto, fue el sin chistar. Que fue en otra entrevista. Una fue con Mario y la otra fue con Berkovich. Posterior. Lo de sin chistar que molestó, digamos, me imagino que estás al tanto. Bueno, pero te digo que eso es lo mismo que piensan todos los intendentes peronistas de la provincia de Buenos Aires. Y todo lo que se hizo durante el kirchnerismo, que un ejecutivo manda un proyecto a la legislatura, al Congreso Nacional, al Consejo Deliberante, y su bloque se lo tiene que votar. Yo me formé políticamente en el kirchnerismo y aprendí esto. Bueno, si el término sin chistar le molestó a alguien, le pido realmente perdón por la sensibilidad. Pero funciona así el verticalismo. El verticalismo, no, ni siquiera el verticalismo, la obediencia partidaria, digamos. Funciona así. La disciplina partidaria funciona así. No se construye eso más que bien, se construye. Charlamos de esto ahora que lo decís. Sí, claro. Sí, se puede construir, se tiene que construir siempre que haya un ámbito para construirlo. Y de la misma forma te digo, si un diputado nuestro, un legislador nuestro, va a presentar un proyecto, que al menos un proyecto que implica erogaciones presupuestarias del Ejecutivo o va en contra de alguna de las decisiones del Ejecutivo, y bueno, mínimamente lo debería discutir con el Ejecutivo. Porque de eso se trata ser oficialismo, ¿no? Pero eso pasó. Y claro que pasó. Cuando se presenta el proyecto de elecciones concurrentes, la estaba sacando nosotros nos enteramos por la radio. Okay. Y bueno, y nadie los preguntó si nos parecía bien, si nos parecía mal, e iba en contra de una decisión que había planteado. Pero por eso yo no quiero hacer tampoco una autopsia de toda esta situación, porque además, como dijimos, cambió totalmente el escenario con la situación. Lo que yo creo es que el próximo paso, cuando estén dadas las condiciones, creo que en este momento no están dadas las condiciones, porque hay mucho dolor, porque hay mucha sensibilidad también con todo lo que pasó, nos tendremos que sentar seriamente a discutir política.
y táctica electoral, porque eso es lo que hay que hacer, y yo creo que hay que ganarle a Milei en las urnas, además. O sea, Te digo no, porque hay algunas posiciones que dicen... la de Grabois. No sé quién lo dijo, pero antes yo lo escuché de otra gente igual. Ah, ok. Como que no había que presentarse, y yo digo, y lo ponían como en una equivalencia a lo que había pasado con Perón en el 56. Bueno, con Frondizi, con Ilia, etc. Sí, recién lo hablamos justo todo con Bueno, Felipe. pero ahí estaba proscripto el peronismo, no Perón. Además de Perón. Estaba proscripto el peronismo. En este caso, la situación, si vos querés, es más parecida al 73, en donde por la cláusula que habían puesto de 2 años de residencia que tenían que tener los candidatos, el que estaba proscripto era Perón y no el peronismo. ¿Qué hizo Perón en esa circunstancia? ¿Fue a elecciones o no a elecciones? Sí, fue a elecciones. Armó un frente político, se fue a elecciones, se ganó, se cambió la correlación de fuerzas y se dio la batalla política. Se volvió al poder. Yo estoy más en esa posición. Decidió. Creo que hay que ganarle, porque además mirá si no vamos a elecciones. ¿Qué pasa con la legislatura? La perdemos completamente. Ahora no tenemos mayoría, pero tendríamos una minoría tremenda. ¿Qué pasa con los consejos deliberantes de los municipios? Se pierden los consejos deliberantes. Vos sabés que con solamente una moción destituís un intendente. O sea que y aparte, suicida para el peronismo. A ver, claro. yo te lo digo en estos términos. Sí. Es suicida para el peronismo no ir a esta elección. Y es de subsistencia para el peronismo ir a esta elección y ganarla además. Lo decidió Perón, el candidato a presidente. Sí, está bien. En otra circunstancia, ¿no? Sí. Yo pensaba en los diputados nacionales de La Libertad Avanza, con el mayor de los respetos, lo digo a todos ellos, me imagino lo que podría decir los concejales. ¿No? Pues la veíamos a Juliana Santillán. Ya hay concejales. No, ya sé, pero digo, en una elección donde un intendente tiene una mayoría de concejales de La Libertad Avanza. El martes, ¿fue? Un día. ¿El martes fue? Sí, el martes, en este mismo estudio, salió Axel Kicillof por teléfono y Ernesto Tenenbaum le preguntó algo. Con él. ¿Estabas con él? Bueno, para quien no lo vio, le preguntó algo que me pareció muy original y me sorprendí y además me pareció muy admirable ejercicio del oficio. Ernesto, que dijo, perfectamente podés responder en si vos la indultarías a Cristina o no en caso de ser presidente. Y la respuesta de Kicillof fue ni sí, ni no, ni lindo, ni feo, ni blanco, ni negro, ni alto, ni bajo, y se entendió. Yo te lo vuelvo a preguntar a vos. No sé si lo hablaste o no lo hablaste. No lo hablé. Lo escuché ahí cuando lo dijo, ¿no? Si Kicillof es presidente, ¿la indultaría a Cristina? Mirá, no sé, por eso, no lo sé. Primero hace falta, no sé, Kicillof hoy no es presidente, no sé si será presidente en algún momento, o sea que es una discusión muy abstracta hoy. Lo que te digo es que también no es solamente una cuestión de quién sea presidente, sea Kicillof o no. También hay que consultarle a Cristina si ella quiere que la indulten o no. Acabo de venir de otro, me preguntaron lo mismo. ¿Qué dije yo? Bueno, hay mucha gente que la condenan y que no quiere que la indulten porque eso sería como aceptar de alguna forma que sos culpable. Bueno, el argumento en teoría... Hay otro camino que creo que es el que está llevando adelante la defensa de Cristina, que es ir a presentar quejas y denuncias ante la Convención Interamericana de Derechos Humanos, ante la Corte Penal. Bueno, me parece que se definió políticamente otro camino, no esperar un indulto hoy. Entonces yo lo que creo es que hay que fortalecer ese camino. ¿Cómo se fortalece ese camino? Independientemente de cuánto tarde una decisión de las Cortes Internacionales, de la Convención Americana sobre los Derechos Humanos, etc. Bueno, solamente eso, si hay algún dictamen, si hay algún fallo internacional, yo creo que solamente se va a aplicar en Argentina si hay un gobierno peronista. Sí, si no lo van a que lo que hay que hacer, en todo caso, y en cualquiera de las circunstancias, indulto sí, indulto no, que la justicia se vea obligada o acepte revisar el fallo, es que haya un gobierno peronista. Entonces yo lo que creo es que hay que trabajar para que haya un gobierno peronista en el 2027, con el mejor candidato posible, que será en el 2027 esa discusión. Hoy lo que creo es que hay que ir a las elecciones y ganarle a Milei en la provincia de Buenos Aires. A mí me pareció inteligente la respuesta de Axel frente a esa pregunta inteligente también de Tenenbaum, porque cualquier cosa que hubiese respondido por sí o por no, hubiese caído mal. ¿Según en quién? Especulaba yo, en el círculo de Cristina.
Si decía Ah, no la indulto, Es la famosa respuesta de Riquelme, si te digo que sí se arma un quilombo, si te digo que no se arma un quilombo. entonces no es una pregunta, es algo para armar lío. si Claro. decía no la indulto era un quilombo. Si decía sí la voy a indultar, era decir yo soy el que va a indultar a Cristina e intentar usar esa popularidad en su favor. Y esa lectura de fondo, si la tienen que indultar es porque es culpable, etcétera, etcétera. Ahora, Bueno, por eso. dicho Yo creo que eso- no es una cuestión solamente de quién eventualmente sea presidente entonces, si es que tenemos un presidente del peronismo, sino que es una cuestión a discutir, porque tiene muchas aristas esa Pero discusión. dicho eso, también esto de que cualquier cosa hubiese caído mal es porque el clima todavía... Bueno, visto acabo de afuera, decirlo, estamos todos muy dolidos, estamos todos muy sensibles, todo lo que se diga puede ser malinterpretado, muchas de las cosas que se dicen no terminan de ser comprendidas. Parece que es un momento muy complejo, histórico muy complejo. pero siguen Vamos la- a, nuestros siguen las nietos rispideces. van a leer los manuales. Sí. Los manuales lo que está pasando hoy. Sí, no creo que esté la ausencia de Kicillof en la reunión de hoy en los manuales, ¿no? Pero no, dado el proceso general. Sí, ya no, sé. no, la No, condena no, de Cristina. digo yo. Sí. Yo lo que no dado creo que lean estamos manuales. haciendo, ¿Cómo? No creo que lean manuales. Van a tener Bueno, un van a chip, tener puede otra ser. cosa. un Está bien. chip. Dado que estamos Eh, haciendo cerebro. Dije lo que hacía periodismo yo a esa edad, Sí, digamos. claro. Leía manuales. del día a día, es notorio que todavía siguen las rispideces y quizás alguien hubiese esperado que, dado que ocurrió algo que cambia la democracia, como vos decís, que al menos en las 72 horas que vaticinó Iván, estas cosas no se produjeran. ¿Qué cosa en particular? Bueno, la ausencia hoy de Kicillof, vos me vas a decir, Bueno. no, pero a los gobernadores los invitan otro día. Está Bueno, bien, está estaba bien, pero Quintela. yo te digo lo que es un sé. Lo dirigente llamaron para superimportante. explicarle por qué no lo habían invitado. Vos dirás, ¿lo tendrían que haber invitado? No lo sé. Tendría que haber ido igual. aunque no Bueno, lo- está bien, pero se enteró cuando ya estaba por suceder, de hecho, más o menos. Pero no importa, no importa. Si aparte le dijeron va a haber otra reunión con los gobernadores para tratar este mismo tema, yo no le veo un problema tampoco. No es que todo el mundo tiene que estar todo el tiempo en todos lados, ¿no? Claro. Pero además hay otra cuestión, ¿no? En el medio de todo esto nosotros tenemos que sostener una provincia que está en condiciones muy complejas. Presupuestarias, los presupuestos de los propios municipios. Hoy nosotros tenemos, mira, te digo, una gran mayoría de los municipios del interior que nos están llamando para pedirnos fondos porque están con muchas complicaciones para pagar salarios. Tenemos que sostener los comedores, tenemos que sostener los medicamentos que cortó Milei, tenemos que llevar adelante la obra pública porque Milei no la hace. Por eso, en el medio de todo esto, uno trabaja todos los días, gestiona y tiene que sostener una provincia. La más grande de la Argentina, la que tiene más necesidades, la segunda que tiene menos trabajadores del Estado y la que tiene menos recursos. Todo ese menjunje nos toca a nosotros también. Bien, bueno. Carly, gracias A ustedes, muchas por la gracias. visita.